Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Gracias, verdaderamente gracias Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor, es viva y eficaz. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, bendito Dios, que nos guíes a través de tu palabra. Háblanos, ministranos, Señor. Todos los días necesitamos de ti, Señor. Todos los días necesitamos que tu palabra vivifique nuestros corazones, que vivifique nuestra alma, que nos afirmes en la esperanza verdadera de lo que tenemos en ti, Señor. Porque el propósito de tu palabra no es de establecer una religión o una denominación, cualquier tipo, Señor, de movimiento religioso. Tu palabra es para mostrarnos la verdad de nuestras vidas, en nuestra vida de desobediencia, en nuestra vida de pecado y de muerte, Padre. Te pido, mi Dios bendito, que tu palabra nos edifique, que nos ayudes a darnos una perspectiva diferente para mirarla, para escudriñarla, para atesorarla, para creerla y vivirla y hacerla, Padre. Porque solamente en tu palabra, Señor, verdaderamente podemos alcanzar, Señor, a entender y a razonar contra nuestros caminos, contra nuestra vida en esa desobediencia, Padre, y solamente por el poder de tu palabra, por el testimonio que tenemos en tu palabra, de la verdad de quiénes somos nosotros y también de la verdad de quién eres tú, podemos verdaderamente estar seguros en esa salvación que tú nos has dado, bendito Dios. Gracias, infinitas gracias. Te pido, Señor, que con denuedo me permitas compartir, Señor, esta reflexión, este mensaje, esta predicación, bendito Dios, para la gloria y la honra tuya, bendito Dios. Si tú no me guías, Señor, con tu Espíritu Santo, verdaderamente, Señor, tu palabra no llevará efecto en nuestras vidas ni en nuestros corazones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Hoy termina el retiro. Estamos acá todavía en Indian Wells. Acá para el desierto. Estoy un poquito, les pido de antemano que me disculpen. Estoy un poquito de mi garganta, me afecta el calor, me afecta el frío. Pero bueno, que Dios se glorifique en todo. No quiero verdaderamente dejar de compartir. Yo no comparto para gloriarme. Ese no es el motivo de mi razón, ya que en muchas ocasiones creo que no soy verdaderamente un erudito o orador, un tremendo orador, ¿verdad?, de la palabra, mucho menos un predicador que la gente lo admira. Yo simplemente comparto la palabra, es el deseo de mi corazón desde niño. Y de antemano les pido disculpas porque a lo mejor se me atraviesa alguna flema en la garganta, pero bueno, vamos a entrar de nuestro estudio, vamos a reflexionar en el propósito de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la tomas tú? ¿Verdad? A mi amigo, mi amiga, tú que no sigues verdaderamente a Cristo, que crees en Dios pero no le has creído a Dios, ¿qué opinas tú de la palabra de Dios? ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿La lees? ¿Verdaderamente te metes a escudriñarla? ¿O solamente miras un libro religioso? ¿Qué es lo que tienes tú verdaderamente en tus manos si es que tienes una Biblia? Y a mis hermanos que están en Cristo, ¿cuánto tiempo pasas escudriñando la palabra de Dios? ¿Te quedas nada más con lo que el hermano pastor, el ministro a donde vas tú al templo,
comparte contigo. ¿Es lo único? ¿Crees en toda la palabra que sale del púlpito? ¿Crees verdaderamente en la doctrina que tu religión te dice? ¿O verdaderamente la escudriñas a través de la palabra? Mira, la palabra tiene un propósito específico y Jesucristo mismo dice cuando se encontraba en el aposento alto después de la cena, ya cuando está orando él ahí por sus discípulos, porque sabe que en pocas horas va a ser arrestado y va a ser crucificado. Y ahí está en la noche esa en el aposento alto con sus discípulos y está orando a Dios y dice Jesucristo: no ruego que los quites del mundo, porque está orando por sus discípulos y no solamente por ellos, los que estaban ahí en el aposento alto, pero está orando a Dios por aquellos que crean en su nombre y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice algo que debemos de considerar: santifícalos en tu verdad. Y dice: tu palabra es verdad. La palabra tiene poder para santificar nuestras vidas. Primero que nada, ¿qué es verdaderamente la santificación? ¿A qué se refiere Jesucristo con santifícalos en tu verdad? Y luego dice: tu palabra es verdad. El Evangelio de San Juan empieza con que en el principio era la palabra o el verbo, porque se traduce de ambas maneras. Y para ponerlo en contexto con este pasaje, dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Más adelante dice: y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. En otra ocasión Jesucristo ha declarado: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí declara nuevamente que Él es la verdad. Y aquí dice, orándole Jesucristo a Dios, que santifique a aquellos que son sus discípulos, aquellos que le siguen, aquellos que han creído en su nombre. Y les dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No solamente las escrituras, pero Cristo mismo es la palabra, el verbo, aquella palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Y cuál palabra? Aquella palabra por el cual fueron hechas todas las cosas. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1? Dice Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Antes de que hubiera planta, antes de que hubiera luz, antes de que hubiera animales, antes de que hubiera hombre en la tierra, Dios ya había creado la tierra y los cielos. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Sí? Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos.
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y acá vemos que Dios pronuncia la palabra una y otra vez y las cosas se cumplen. Ahora bien, la mayoría de nosotros sabemos y llamamos a este libro, que es la palabra de Dios. Consideramos la Biblia verdaderamente como la palabra de Dios. Pero ¿verdaderamente la crees? ¿Verdaderamente la crees? ¿Sí? O simplemente nada más crees que la Biblia es la palabra de Dios, pero en un sentido religioso, por así decirlo. ¿Verdaderamente la crees? ¿Por qué? Porque ahí está la clave para que tu vida sea santificada. Porque tiene el poder para santificar tu vida. Miren, Dios nos hizo a su imagen y semejanza en el principio. Dice la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sí. No había desobediencia en él. No había en él falsedad, engaño, es puro, iba a decir, era puro Dios. Pero el hombre, verdaderamente el pecado no estaba en él, no había maldad, no había pecado, no había desobediencia y rebeldía. Era santo, al igual que Dios que lo formó. Acuérdense que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y verdaderamente en nuestra vida, en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, siendo honestos, verdaderamente somos la imagen de Dios. Por la desobediencia, por el pecado, por la maldad que hay en nosotros, por el odio, el engaño, la mentira, la falsedad, la fornicación, los malos deseos de adulterio, de idolatría. ¿Acaso miras tú ese patrón, por así decirlo, en Dios? ¿Acaso miras a través de la palabra de Dios que Dios miente? ¿Acaso miras verdaderamente esa realidad? Y para las personas de habla hispana, porque sí creo que hay personas de habla hispana que se están convirtiendo al Islam, a la religión de los musulmanes, porque hay Corán en español y creo que se están levantando el Islam en nuestra cultura hispana. Ellos testifican que Jesucristo sí fue un profeta y que hizo los milagros, y lo aceptan todo su ministerio, pero no aceptan la realidad de que Cristo fue el que fue y murió en la cruz del Calvario. Dicen que Dios transformó a Judas Iscariote, idéntico a Jesucristo. Lo clonó, por así decirlo, a Jesucristo en Judas Iscariote, y fue a él a quien crucificaron y no a Cristo, y que Cristo simplemente se escondió. Que Cristo no fue a la cruz, que Dios convirtió a otro hombre idéntico a Jesucristo, y a ese hombre se lo llevaron, y así Dios salvó a Cristo. ¿Que no es acaso una obra de mentira y de engaño? ¿Sí? Y verdaderamente en Dios no hay engaño, en Dios no hay falsedad. En el hombre sí, aún en mi vida. Y yo reconozco esa verdad, que sin Cristo verdaderamente no tengo nada. Pero bien,
Dice Jesucristo, le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Y le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesucristo 2000 años atrás está orando por ti y por mí, si verdaderamente has creído en la palabra de los apóstoles. Aquí el Señor Jesucristo 2000 años atrás clamó al Padre por ti y por mí si creemos en la palabra. Y esa oración nos cubre desde arriba. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque verdaderamente en este mundo estamos en el mal. Esa es la cruda realidad. A través de la palabra de Dios, verdaderamente. Laura, bendiciones. Sofía, Mercedes, Dios te bendiga. Abrazos desde acá, desde Indian Wells. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Pero sí, ¿qué ves tú en la palabra de Dios? ¿La crees? Tiene poder la palabra de Dios para santificarnos. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de Dios vemos verdaderamente el pecado de nuestras vidas. El propósito de la ley, los mandamientos de Dios, no fueron verdaderamente... Ahí no alcanzo a mirar quién... Perdón, no, pero saludos, bendiciones, gracias. Disculpen que no alcanzo a distinguir los comentarios porque estoy desde acá. Está retirado el teléfono más de 1 metro de mí. Los mandamientos. Cuando Dios, miren, vamos a tratar en mi oración a Dios que podamos verdaderamente ver el propósito de este libro que Dios nos ha confiado. En Génesis, del 1 al 3, vemos que Dios hizo todo en perfección y vemos que alguien vino a querer destruir la obra de Dios, la gloria de Dios. Porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los crió. Viene el enemigo que se levantó contra Dios. No se levantó contra nosotros. Se levantó contra Dios. Por eso la batalla no es nuestra, es de Dios. De Dios contra Satanás, de Dios contra el mal, contra las huestes y las potestades de las tinieblas, contra ángeles que tienen poder. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que pelea nuestras batallas. Él es Jehová de los ejércitos. Pues llega este enemigo verdaderamente y básicamente destruyó la gloria de Dios, sujetando al hombre a desobediencia, al pecado, en esta vida de pecado y de muerte. Y ahí en los cementerios. Dios en ningún momento hizo al hombre para que fuéramos parte de un cementerio un día. Y eso lo podemos ver en Génesis 1 y 2.
pero vemos el peso de el pecado, la palabra no. La palabra no. La palabra no es el peso del pecado. En todos los mandamientos de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No adulterarás. ¿Y qué es la palabra no? Que no lo hagas. Que no te envuelvas en esas cosas. Y desde allá, desde Adán y Eva, Dios les dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice Dios: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás escuchó las palabras de Dios y él sabe que la palabra de Dios se cumple porque lo vio con sus propios ojos. Cuando Dios hizo toda la creación, cuando hizo el universo mismo. Y él miró que la palabra de Dios se cumple. Y la usa y la usó para destruir lo que Dios había formado a su imagen y a su semejanza. Viene y seduce al hombre a que hiciera lo que Dios le dijo: no hagas. Y viene y lo seduce, y el hombre cede, come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria a Dios que Dios le prohibió a Adán, y es por medio de la misericordia de Dios tan grande desde ahí, desde este mandamiento, porque por medio de ese árbol de la ciencia del bien y del mal concebimos no solamente la desobediencia y la muerte, pero concebimos el conocimiento del bien y del mal, el cual, si lo recibimos y lo reconocemos en nuestras vidas, venimos a un arrepentimiento verdadero y podemos ser salvos por la pura misericordia de Dios, al prohibirle Dios al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque la mera verdad, Dios le hubiera podido prohibir que no comiera de cualquier otro árbol, y todos nosotros estuviéramos fritos y no pudiéramos ni siquiera comprender y entender verdaderamente el estado de nuestra vida, nuestra maldad. Y si muchos no lo hemos entendido, es por la dureza de nuestro corazón y porque verdaderamente nos encanta vivir en el pecado, en esa vida que no agrada a Dios. Ya eso ya no se trata de que no tienes conocimiento o que no sabes lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada de tu vida. Ya ahí ya no hay excusas porque ya lo haces por tu corazón empedernido en esa vida de pecado y de maldad. Pero el conocimiento ahí está. Dentro de ti, aunque no conozcas ni un versículo de la Biblia, dentro de ti está ese conocimiento y testifica dentro de tu corazón y trae culpa a tu vida de que tus caminos no son rectos delante de un Dios santo. Que lo ignores y pongas muchas excusas y digas: Dios es amor, Dios sabe que somos humanos, Dios no es tan malo, Dios no te va a castigar, no eres tan malo. No has matado, no has hecho esto, pero eres mentiroso y la palabra de Dios da testimonio que ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios, porque la mentira no es parte de la naturaleza de Dios. Y si el hombre es hecho y fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, y si hay mentira en nosotros, verdaderamente manchamos la semejanza de Dios, porque Dios no es mentiroso. Por eso aún el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Déjenme aclarar algo.
Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos. Que no lo quieras aceptar es cuestión tuya, es cuestión de la dureza de tu corazón. Te sientes muy buena persona, pero todos hemos pecado contra Dios. Todos. Y por medio de la palabra de Dios, que la palabra dice, no hagas esto porque es pecado, no hagas aquello, no hagas esto y nada, y todo es no. No adulterarás, no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Buenos días, bendiciones. Sí. Desde el principio la palabra clave es no lo hagas. Y a través de la palabra de Dios, el propósito de los mandamientos de Dios no es de que no vayas a hacer eso. El propósito de los mandamientos de Dios es de que nosotros hacemos eso que Dios dice que es pecado. A través de la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios tiene poder para santificarnos, porque nos trae al conocimiento de la maldad de nuestras vidas, de las cosas que hacemos, que Dios dice que no hagamos, y verdaderamente la palabra de Dios da testimonio de que desobedecemos. Y esa es la esclavitud en la cual todo ser humano está esclavo a desobedecer sin Cristo, sin Dios en su vida de pecado. Pero la palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si verdaderamente creemos en la verdad de quién es Cristo, al aceptar verdaderamente que no hay ninguna otra manera en la cual nosotros podamos recibir el perdón de pecados, si no es por la sangre de Cristo y su muerte y su resurrección, con la cual Dios ya nos ha dado el perdón de pecados. Y verdaderamente eso es un testimonio vivo, que ni nada religioso que nosotros hagamos, nada obra religiosa como queriendo agradar a Dios, sirve para que Dios nos perdone. Dios nos perdona al reconocer verdaderamente que infringimos la ley, que infringimos sus mandamientos. El propósito de la ley dice que es como el guardián de un niño para llevarlo a la escuela, para llevarlo a donde tiene que ir, para guiarlo, para que crezca el niño, ¿verdad? Bajo el cuidado del ayo, dice. De modo que la ley fue nuestro ayo, o sea, nuestro ¿cómo se dice? Nuestro tutor, dirigiéndonos en la vida, llevándonos por el camino correcto. Los mandamientos de Dios es como un espejo donde podemos ver verdaderamente la maldad de nuestras vidas. En los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, en la palabra de Dios, dice que no tendrás relaciones con tu hijo, con tu hija, con tu hijo, con la madre, con la hermana de tu madre o con la hermana de tu padre. No tendrás relaciones entre tus tíos. Y ese mandamiento Dios no lo dio porque por si acaso lo llegas a hacer. Lo dio porque nosotros en nuestra maldad, en nuestro pecado, lo hacemos. Como hasta nos mofamos cuando dicen a la prima se le arrima. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos no son en caso de que los hicieras, sino porque en nosotros está la capacidad de hacerlos y los hacemos. Por eso, aunque dejes de pecar,
no te da la salvación hasta que no verdaderamente reconoces la maldad de tu vida y te arrepientes y crees de todo corazón que de la única manera que tus pecados te han sido perdonados no es porque ya no pecas, sino porque Cristo dio su vida para perdonarte, porque no hay otra manera en la cual podamos ser salvos. Y ese conocimiento de la maldad que hay en mi vida por medio de la palabra de Dios me lleva al arrepentimiento verdadero, recibir el perdón de que Dios me ha dado por medio de la muerte de Cristo y me santifica verdaderamente porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no es que yo llegue a vivir una vida en santidad, que llegue verdaderamente a esa estatura de santidad, porque aún sigo en este cuerpo de pecado y de muerte. Pero si vivo todos los días de mi vida reconociendo esa realidad y llevando frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo esas áreas, Señor, perdóname, reconociendo verdaderamente la maldad de mi vida, somos guardados en Cristo, somos santificados por su sangre, no porque ya no practicamos esas cosas, pero porque las reconocemos y nos damos cuenta que no podemos recibir el perdón de pecados si no es por el perdón que Dios ya nos dio por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Verdaderamente dice Jesucristo aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres verdaderamente saber cómo está tu vida verdaderamente delante de los ojos de Dios? Lee los evangelios, compara tu vida con Cristo mismo y vas a ver verdaderamente cómo está tu situación. Si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, y te esfuerzas a vivir o quieres vivir una vida santa, y hay muchas personas, conozco a varios, que quieren vivir una vida santa antes de venir a Cristo, antes de venir a Dios. No, es que no estoy bien, brother. Ya cuando esté bien, ya cuando viva una vida santa, entonces ya vengo a Dios. No se trata de eso, porque en tu naturaleza nunca vas a llegar a vivir en una vida santa para poder venir a Dios. Tienes que venir en esa vida de pecado y de muerte en la cual estás sujeto en esa esclavitud a desobedecer y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y decirle, Padre, perdóname. ¿Por qué creen que el evangelio es arrepiéntanse, reconozcan verdaderamente la situación de su vida? Y la palabra de Dios da testimonio verdaderamente de quiénes éramos en el principio. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios en vida, realidad y existencia y también eternidad. Pero por cuanto Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre desobedeció y comió, concebimos el pecado, concebimos la muerte, fuimos separados de Dios porque la santidad se separó de nosotros. Por eso toda persona es llamado a que se arrepienta, que reconozca ese estado de pecado y de muerte en la cual estamos, y la Biblia da testimonio de esa verdad. La vida da testimonio de esa verdad. Y dice Cristo que separados de mí nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Sí. Por medio de las Escrituras vemos, el hombre cae y luego enseguida la maldad se aumenta sobremanera grande en la tierra, hasta tal grado que Dios tuvo que destruir toda vida, tanto de bestias como de animales y hombres, por medio del diluvio. Y Dios halló a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le dice, Constrúyete un arca porque voy a mandar un diluvio, voy a destruir toda carne.
Y Noé no solamente creyó en Dios, sino que le creyó en Dios, le creyó a Dios. Y vemos que por un periodo casi de 100 años estuvo construyendo un barco en un desierto. Se burlaban, se mofaban de él, de la misma manera que hoy en día las personas que no quieren nada de Cristo se burlan y se mofan de los cristianos, de aquellas personas que creen en Jesucristo, pero que creen de veras en Él, que no andan con cosas absurdas, religiosas, creyendo en otras cosas, lejos de Dios, lejos de verdaderamente tener una vida que muestre un corazón verdaderamente arrepentido y que están verdaderamente en Cristo. Y se mofan de uno. Y se mofaban de Noé, y Dios destruyó toda aquella gente. ¿Es malo Dios? No. Dios les habló por medio de Noé, por medio de ese testimonio enorme que construyó, en el cual podía ser salvo él y toda su familia, y pudo ser salvo. Si le hubieran creído a Noé, hubieran creídole a Dios, hubieran ellos mismos construido barcas, quizás no del mismo tamaño, pero lo suficientemente grandes y fuertes para salvarse ellos con sus familias, si le hubieran tan siquiera creído a Dios, pero no le creyeron. De la misma manera, hoy en día, Cristo es, por así decirlo, nuestra arca, en la cual Dios preservará nuestra vida el día del juicio, porque somos carne, y toda la carne verdaderamente se perdió bajo la esclavitud de desobediencia, de pecado y de muerte. Pero Cristo es nuestra arca, en la cual vamos a ser salvos el día del juicio. No enfrentaremos la condenación si estamos en la arca que es Cristo a hoy en día, porque la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No en una iglesia, no en un movimiento religioso, no en un movimiento denominacional. ¿Ves el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es acaso decirte: David venció a Goliat. ¡Wow! El propósito de la palabra de Dios ahí es mirar que David le creyó a Dios, y el poder de Dios lo guardó y lo libró de todos sus enemigos. Podemos ver verdaderamente a través de las Escrituras una nación, cuando creyeron a Dios, la nación prosperó y fue bendecida, pero cuando dejaron a Dios, fueron entregados a la disposición de sus enemigos. De igual manera, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Porque podrás estar en una religión, en una iglesia, en una denominación, pero si tu corazón está lejos verdaderamente de estar en un arrepentimiento verdadero, reconocer la verdad de tu vida en tu pecado, estás desamparado, estás sin el favor de Dios, estás a la disposición de Satanás, estás aún esclavo en tus delitos y pecados. Estás esclavo a la desobediencia, estás esclavo a esta carne que está vendida a desobedecer contra Dios. Pero si estás en Cristo, tu corazón está en la posición correcta, reconoces que eres un pecador empedernido y que sin Cristo no tienes nada, y eso te guarda a vivir en la santidad que Dios te ha dado por medio de la sangre de Cristo, y no en la santidad que tú alcances a vivir porque ya no pecas, porque no la alcanzamos de esa manera. Por eso Jesucristo es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y dice la Escritura que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Nadie tiene el perdón de sus pecados. Sin arrepentimiento
no hay remisión de pecados. Y el arrepentimiento es reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas. Y a través de la palabra de Dios, una y otra vez vemos al hombre que es pecador. Aún a los hombres que Dios los usó grandemente, Moisés, por ejemplo, ¿no mató a un egipcio? ¿Acaso Moisés no es un homicida? Aunque dejó de matar, aunque ya no mató después de ahí para adelante, pero para ser un homicida solamente necesitas matar una sola vez. De la misma manera, para ser un mentiroso solamente necesitas mentir una vez. Y yo he mentido muchas veces. Yo he codiciado a la mujer ajena. En mi corazón ha habido deseos inmorales. Para vergüenza mía lo digo, no para gloriarme, porque toda la gloria es para Dios. Y vivo en esa convicción para poder permanecer en Cristo. No me glorío de que yo ya vivo una vida santa, justa, agradable ante los ojos de Dios. Si en algo me gloriaré en la sangre de Cristo, en el amor de Cristo, y reconocer la maldad que hay en mi vida, porque esa maldad está ahí. Y ya no hacerle caso, ya no sujetarme a la obediencia a los deseos de la carne, sino esforzarme a la obediencia del Espíritu, que testifica contra la maldad de mi vida para guardarme bajo la sangre de Cristo para ser salvo, no por bueno, no por santo, pero porque Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo. Esa es la realidad. Que nuestra naturaleza y Satanás nos haga creer otra cosa, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la posición de tu corazón el día de hoy? ¿Cómo ves tú la Biblia? ¿Qué es lo que ves en la Biblia? Perdemos el tiempo admirando y inculcando y buscando acerca de las profecías que van a venir y no vemos la cruda realidad de la verdad de cómo está nuestra vida en esa esclavitud a la cual Satanás nos sujetó a desobedecer contra Dios. Y hasta que esta carne no sea glorificada y sea verdaderamente transformada a la imagen del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para restaurarnos de nuevo a la imagen y semejanza de Dios. Hasta entonces verdaderamente vamos a tener nosotros, o ya el poder del pecado, de la desobediencia, ya no gobernará más esta carne de pecado y de muerte. Seamos vigilantes y nunca olvidemos quiénes somos sin Cristo. Que nunca olvidemos verdaderamente el estado por causa de esta carne, esta herencia que Adán nos dejó. Jesucristo mismo dice que no sabes que los que hacen pecado, esclavos son del pecado. Esa es la libertad que dice que si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. Si verdaderamente la vida de Jesucristo te convence de su santidad y de tu vida de pecado, todo lo contrario en tu vida, comparándote con Cristo, Él te hará libre verdaderamente de la esclavitud del pecado. Si reconoces verdaderamente esa esclavitud en tu vida. Mi hermano, mi hermana,
Nunca vamos a llegar a vivir una vida verdaderamente en santidad para que tengamos el favor de Dios mientras estemos en esta carne de pecado y de muerte. Yo comparto la palabra de Dios y al ratito si me hacen algo, me enojo, me airo contra aquella persona. Porque me doy cuenta de una sola cosa, que el mal está en mi carne, como dice Pablo. ¿Has reconocido esa verdad? ¿Has reconocido esa verdad? A la libertad que hemos sido llamados no es una libertad a seguir en esa vida de pecado y de muerte. Porque muchos que se dicen ser cristianos, y yo soy testigo de personas que testifican una vida cristiana, cantan alabanzas, predican en los púlpitos, pero hay mentira, engaño, falsedad, viven en una vida de pecado y de muerte. Porque no reconocemos esa realidad de nuestras vidas, esa esclavitud, esa influencia del pecado en nuestra carne. Pastores cometen adulterio, pastores que se meten con las hermanas que caen en eso. Porque nos comenzamos a sentir muy buenas personas porque yo digo gloria a Dios, yo digo amén, yo digo aleluya, yo leo la palabra, yo predico. La influencia del pecado siempre va a estar contra nuestros miembros, en nuestra carne. Si por el poder de la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios, dice Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por el poder de la palabra de Dios, si la creo, si la recibo, me doy cuenta que el pecado está en mi carne. Nunca voy a poder verdaderamente quitar yo esa naturaleza de pecado en mí. Y lo único que me queda es vivir verdaderamente reconociendo esa verdad para poder ser guardado en la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo me santifica de todo pecado, y la santidad a la cual Dios me llama a vivir es la santidad que Cristo nos ha dado por medio de su sangre, y no a una santidad que nosotros alcancemos para que nadie nos gloriemos. ¿Y cuántos hermanos, cuántos pastores sienten que ellos alcanzaron la santidad porque son pastores, porque son siervos, porque son ministros, porque tienen 40 y pico de años en el ministerio y yendo a la iglesia? No, brother, yo ya tengo 30 y tantos años de ser salvo, y su corazón está lejos de verdaderamente estar convencidos de la esclavitud a la cual estamos sujetos en esta carne de pecado y de muerte. Es una realidad. Deja que la palabra de Dios te convicte de la verdad de tu vida, en tu pecado, en tu maldad, para que Cristo pueda verdaderamente vivir en ti y transformar tu corazón. Y créemelo, si tienes una relación con Dios y nunca te sobreexaltes, nunca te olvides de qué es tu vida en este cuerpo de pecado y de muerte, para que Cristo permanezca en ti, el Espíritu Santo te dé esa convicción y sea Dios obrando en tu vida. Y vamos a sufrir tribulación en esta vida. El Evangelio no es un evangelio de prosperidad como se está predicando en nuestros tiempos. ¿Sí? No es eso que decláralo y reclámalo, ¿verdad? Que todo lo que declares es tuyo, ya dalo por hecho. Cuando tu corazón está lejos verdaderamente
de reconocer la verdad en nuestra vida de pecado y de muerte, estamos separados de Dios y nuestras oraciones son estorbadas. ¿Por qué creen que las oraciones debemos de hacerlas en el nombre de Jesús? En la santidad que tenemos por medio de su sangre, en el perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo, no en que nosotros somos buenos, porque siendo pecadores Él dio su vida para perdonarnos, y reconociendo esa verdad, poniendo nuestro corazón en la posición correcta, podemos venir delante de Dios. Y si son oraciones conforme a los deseos de nuestra carne, en vanagloria, en cosas que no nos convienen, Dios no va a responder. Pero si nuestra oración la alineamos dentro de la voluntad de Dios, reconocemos que no somos dignos de que Dios nos responda por el pecado en nuestras vidas. Entonces, la misericordia de Dios actúa y obra en nuestras vidas porque tenemos verdaderamente el corazón en la posición correcta. Pero verdaderamente la palabra de Dios nos santifica. Tiene poder para santificarlo. El propósito de la palabra de Dios es para dar testimonio de la realidad de nosotros y de la misericordia de Dios. Somos salvos por gracia, no porque nosotros lo alcanzamos. Ando buscando algo. No me traje mis lentes. Vamos, Apocalipsis 22:13. Dice Cristo mismo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira, ¿sí?, estarán fuera. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y el que da testimonio de estas cosas es Cristo mismo, y dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
todo aquel que hace y ama mentira. ¿Cuál es la posición de tu corazón? Deja que la palabra de Dios te santifique. ¿Acaso no has mirado a través de la palabra de Dios tu rebeldía, tu naturaleza en tu pecado, en ese estado de pecado y de muerte? ¿Por qué crees que Jesucristo mismo, cuando comenzó a predicar el Evangelio, comenzó diciendo: arrepiéntanse? Verdaderamente debemos de reconocer nuestra vida, nuestro pecado. Eso es el llamado al Evangelio. El Evangelio es: arrepiéntete, reconoce la verdad de tu vida, en tu pecado. ¿La has aceptado? Puedes hacer esta declaración hoy en día porque has reconocido tu vida de pecado. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice Jesucristo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y luego enseguida comenzó a predicar el Evangelio, a decirle a la gente: reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado verdaderamente. Dios con nosotros vino y Dios mismo dio su vida para perdonarnos, para romper verdaderamente al imperio de la muerte, para destruirlo. Él ya ha destruido la muerte para siempre. Es solamente cuestión de tiempo. ¿Crees verdaderamente? Antes de que creas en la resurrección, antes de que creas en que Cristo murió en la cruz, antes de que creas que hay salvación, ¿crees en la maldad de tu vida? Porque si no crees en la maldad de tu vida, de nada sirve aunque creas en el Dios verdadero, en el Jehová de los ejércitos, en el Dios todopoderoso, si no crees en la maldad de tu vida. Fíjate que el Evangelio es el llamar a que reconozcamos nuestra vida de pecado. No es el llamado a ven y conoce a Cristo, sino que ven a Cristo y reconoce la maldad de tu vida para que seas salvo. ¿Sí? El llamado es verdaderamente a reconocer nuestra vida de pecado. Padre bendito, gracias Señor te damos por este día. Gracias, infinitas gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Padre. Señor, no puedo mirar los comentarios. Yo te doy, Padre, te pido, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que si hay alguna petición de oración en mis hermanos que comentaron, que tú escuches desde los cielos, y sé que lo has oído, Señor. Que si tu palabra ha entrado en sus corazones y ha cortado y les has hecho ver la realidad de qué es su vida sin ti, en esa vida de desobediencia, de pecado y de muerte, a la cual todos estamos esclavos, Señor, en esta carne de pecado y de muerte, Señor. Todos estamos en el mismo barco, Señor.
Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, aquellos que reconozcan su pecado, su maldad, te pidan perdón. Aquellos que le has ministrado en su corazón, Padre, que les perdones sus pecados. Y sé que los has perdonado en la cruz del Calvario. No porque ellos sean buenos, no porque ellos sean religiosos, sino porque han reconocido la verdad de la maldad de sus vidas. Tu palabra ha traído convicción a nuestros corazones. Yo, Señor, soy el número uno de todos los pecadores, Señor. Yo me llevo el primer lugar ante tu presencia. Soy mentiroso, Señor. Esta carne se rebela contra ti. Esta carne, Señor, me jala a los deseos del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Esta carne, Señor, verdaderamente se complace en desobedecerte, en esa rebeldía a la cual Satanás lo sujetó. Y hoy reconozco esa realidad para que el Hijo verdaderamente nos haga libres, valorando la sangre de Cristo, reconociendo la verdad de nuestras vidas, cada instante de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame a su presencia para que perseveremos hasta el fin y seamos verdaderamente salvos. Seamos verdaderamente salvos. El Señor viene pronto. El Señor en un momento terminará la muerte para siempre. En un instante nos llamará de la tumba si ya estamos ahí, y no fue porque vivimos, nosotros alcanzamos a vivir en una vida verdaderamente santa y agradable ante sus ojos, sino porque nosotros reconocemos que no la podemos vivir y no nos queda otra cosa más que lavar nuestras ropas de inmundicia, ropas sucias en la sangre de Cristo para poder verdaderamente entrar al reino de Dios, para verdaderamente ser salvos. Padre bendito, que tu palabra, Señor, selle nuestros corazones, que nunca se nos olvide la verdad de quiénes somos sin ti, sin la sangre de Cristo. Por muy buenas personas que lleguemos a ser, leyendo tu palabra, viviendo unas vidas a la luz del Evangelio, que nunca se nos olvide que sin la sangre de Cristo somos reos de condenación, somos dignos de ser crucificados y no Cristo. Nosotros somos los merecedores de la cruz por culpables. El tomar nuestra cruz es reconocer esa verdad, que nosotros somos dignos de la condenación eterna, pero por tu misericordia, tu gracia, tu amor y por la preciosa sangre de Cristo, por su muerte y su resurrección, nos has dado el perdón de nuestros pecados y nos das el poder de vivir en una vida victoriosa, Señor, contra nuestro adversario el diablo, Padre, que no nos puede tocar si verdaderamente nos arrepentimos y tu Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Es un repelente antisatánico el Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos dará la convicción verdaderamente del estado de muerte y de desobediencia a la cual esta carne está sujeta, para que el Espíritu vivifique nuestra alma y vivifique nuestra vida y refrene esa naturaleza caída en nosotros, solamente con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Si le has hablado a alguien en su corazón, bendito Dios, séllalo, Padre, séllalo. Que nunca se le olvide, bendito Dios, que nunca se le olvide verdaderamente esta naturaleza a la cual estamos sujetos a hacer lo malo ante tus ojos, para que pueda reposar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y levantes tú una vida, una iglesia victoriosa,
una iglesia que cree en la maldad que hay en nuestra carne y reposa en la salvación que nos has dado por medio de la sangre de Cristo. Gracias, infinitas gracias. Cualquier petición de sanidad, Señor, tú súplela. Sana a los enfermos. Levántate con poder, Señor. Gracias porque le has dado fortaleza y has sacado adelante a Sofía, a su familia, a sus hijas. Padre, bendice sus vidas. Gracias. Gracias por sus vidas, de Jorge, de Sofía, de Elmer, porque me motivan, Señor. Me motivan y aquí estoy, Señor, siendo fiel a tu palabra, creciendo juntos en la esperanza viva de lo que tenemos en Cristo. Gracias por la vida de Mercedes, creo que era Laura Bustamante, otra hermana Saldaña, nuestra hermanita allá en Suiza. Padre, gracias por sus vidas. Gracias por permitirme, Señor, junto con ellos crecer en esta esperanza que tenemos en tu palabra. Padre, gracias. Bendice sus vidas a toda persona que nos sigue. Gracias por los 38,300 suscriptores que ya hay en el canal. Padre, gracias. Tú seas glorificado en todo y edificando nuestras vidas en ti. Somos un pueblo redimido por tu sangre. Somos un pueblo que buscamos crecer en la esperanza que tienes tú para nuestras vidas. Gracias por habernos perdonado y santificado por medio de tu sangre. Ayúdanos a vivir en esa vida, en esa santidad que tú nos has dado, reconociendo la maldad de nuestras vidas todos los días de nuestra existencia para no caer en la seducción de la carne y vivir en el poder del Espíritu Santo para darte la gloria y la honra y la alabanza a ti, mi Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Voy a moverme para allá tantito, voy a mirar los comentarios. Gracias, hermanos, por acompañarme. Veo que hay hermanos conectados. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Creamos verdaderamente, creámosle a Dios. No son tiempos para andar con cosas religiosas. No son tiempos para andar en desvaríos, siguiendo movimientos religiosos. Son tiempos de reconocer la maldad de nuestras vidas, arrepentirnos y recibir el perdón de pecados que Dios ya nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Y si reconocemos eso y nos humillamos y vivimos humillados delante de Cristo, Él nos exalta. Si reconocemos verdaderamente que sin Él, sin su sangre, somos unos viles pecadores empedernidos en los deseos de nuestra carne, que nos alejan y nos separan de Dios y nos sujetan en esclavitud a hacer lo malo contra Dios. Sí.